Bueno, dando inicio pues a la mañana académica, pues instructores, para presentar este tema, manejo perioperatorio de la patología neuroendocrina. Sí, se ve como está complicado el tema. Sí, el tutor, pues, doctor Sergio Daniel Ochoa y Carlos Alberto Sánchez, está rotando pues ahorita en neuro con él o con ellos dos. Entonces decimos como traer esto como los tips más importantes sobre esta parte. El objetivo, sí, es más que todo es conocer la patología neuroendocrina de la hipófisis y su manejo perioperatorio. Que si hablamos de todo el sistema endocrino, que es algo, son tratados de cada una de las glándulas. Entonces vamos a enfocarnos en la parte de la hipófisis y su manejo perioperatorio y todos los trastornos endocrinos que esta trae. Para poder desarrollar esto, este es el derrotero, es una anatomía y fisiología de la hipófisis, clasificación de los tumores neuroendocrinos, patologías neuroendocrinas y sus implicaciones perioperatorias, manejo perioperatorio, complicaciones y unas conclusiones. La parte, como algo anecdótico, el nombre de hipófisis viene porque antes, desde mucho tiempo, Aristóteles decía que el moco nasal pues, se llamaba pituita y se generaba en el cerebro. Después, Vesalio, por ahí en 1543, creía que el moco provenía de la glándula pituitaria, entonces el moco provenía de esa glándula, por eso le colocaron el nombre pues, de pituitaria. Pero Cushing en 1912 habla pues, en su tratado de la glándula pituitaria y sus trastornos. Él describió pues, la parte de la acromegalia, empezó a hablar del Cushing y todas estas partes y decidió pues, renombrar a la glándula hipófisis, ya que como por tradición pues, se le llama pituita pituitaria por el moco que se creía ahí frente al Juanito. Recordar que la glándula, la hipófisis, es una glándula maestra. ¿Por qué? Porque esta ayuda a toda la homeostasis fisiológica del organismo. Y esta ayuda a regular, no solo produce hormonas, sino que también va a ayudar a producir hormonas que estimulan otras glándulas endocrinas para secretar y llevar a toda la homeostasis y metabolismo pues, del cuerpo. Está ubicada en la silla turca, en la fosa cerebral media, en la base del hueso pues, esfenoides, ¿sí? En la base del cráneo. Tiene un tamaño, pues, un frijol dicen de 8 por 12 por 6 milímetros aproximadamente, y el peso puede variar dependiendo pues, de si es hombre o si es mujer. Aproximadamente 500 gramos en los hombres, 600 en las mujeres, y si están en embarazo, han tenido más de 3 embarazos, pueden llegar hasta 700 miligramos. La ubicación sobre el techo del seno esfenoidal es muy importante. ¿Para qué? Porque esta es una de las vías por donde se puede acceder y se puede llegar quirúrgicamente para realizar los procedimientos pues, quirúrgicos. Recordar siempre que hay una parte que cuando nosotros hablamos de masas celares o masas supracelares, ¿sí? Es por este diafragma que está aquí en la parte pues, donde termina la silla turca, se genera un diafragma. Ese diafragma es lo que hablan de masas celares, están dentro de él, en él, y por encima de él se hablan de las masas paracelares o supracelares, ¿sí? Y recordar siempre pues, de que, ahorita vamos a ver un poco mejor, pero la pituitaria, ¿sí? Hay muchas estructuras, tanto nerviosas, vasculares, que están alrededor de ella. ¿Y cuál es la implicación pues, de esto? ¿Sí? En un corte coronal, vemos aquí la silla turca, la hipófisis. Hacia arriba vamos a ver el quiasma óptico. Por eso una de las manifestaciones que a veces se presenta es las alteraciones visuales por el crecimiento celular de esta parte. Hay otra cosa que esto es parte ósea y aquí se encuentran los senos cavernosos. Y al lado de estos senos cavernosos se encuentra pues la arteria carótida interna en su inserción a la parte ósea. Y esto es muy importante porque al abrir esta parte por el esfenoides, ¿sí? Al llegar acá, la distancia que puede haber entre los senos y la carótida es de 1 a 8 milímetros. Entonces es muy fino los pasos que tienen que hacer en el procedimiento quirúrgico, porque un movimiento pequeño nos puede generar un sangrado y puede ser catastrófico en estas situaciones porque no podemos hacer hemostasia, porque esto está en una parte ósea. Otra de las estructuras que se encuentran ahí son el tercer par, cuarto par y el quinto par, sus ramas B1, B2, B3. Por eso a veces puede tener manifestaciones pues, como tosis palpebral o alteraciones en el óculo motor, ¿sí? Puede tener un tercer par o parálisis del tercer par, que son las manifestaciones. Recordar, ¿sí? Que la hipófisis se divide en dos partes, la adenohipófisis, hipófisis anterior, y la neurohipófisis, hipófisis posterior.
de lo cual la hipófisis anterior corresponde al 75% pues, de la glándula, y la neurohipófisis o hipófisis posterior corresponde al 25% de la glándula, que tiene un tallo, ¿sí?, que conecta el hipotálamo con la hipófisis, el tallo o tronco hipotálamo hipofisiario, que es muy importante porque aquí van a suceder varias cosas. Y hay una cosa que este es derivado pues, de la bolsa de Ranke, que aquí es donde se pueden presentar unas patologías como los granulomatomas, que se pueden causar alteraciones. No es un tumor neuroendocrino, pero puede causar alteraciones por el bloqueo del tallo. Recordar un poco de la parte tanto de la irrigación como de la parte de la estimulación a nivel de la glándula hipófisis. ¿Cómo sucede esto? Realmente vienen dos ramas. Vamos a ver, acá hay una parte que es la parte distales y la parte nerviosa, ¿sí? Adenohipófisis, neurohipófisis. Una rama hipofisiaria de la arteria carótida llega hacia el tronco y va a formar el primer plexo capilar. Este plexo capilar va a unirse con unas venas, unas ramificaciones venosas que van a llevar nuevamente a otro plexo capilar y va a terminar en una vena. Y todo esto es lo que se llama el plexo hipotalámico hipofisiario y es de la hipófisis anterior. ¿Y esto para qué sirve y para qué sucede? Este primer plexo capilar que hay aquí en esta zona, cuando hay estimulación en el hipotálamo, ¿sí? Lo que lleva aquí en esta parte del tallo es producir las hormonas estimulantes de la adenohipófisis, ¿sí?, los cuales se van a liberar al torrente sanguíneo. Entonces, al llegar al torrente sanguíneo van a pasar a la parte de la adenohipófisis y este plexo capilar, segundo plexo capilar, va a estar embebido en todos los componentes celulares y se va a estimular lo que es la célula que se está liberando. Entonces esto se va a enviar por vía sanguínea, pues por la vena hipofisiaria inferior y va a llegar pues a todo el torrente sanguíneo y producir la estimulación de la glándula que necesita o las mismas hormonas que este produce. Entonces por eso se le llama la parte distales. Y la parte de la neurohipófisis, ¿sí?, es diferente la estimulación. La neurohipófisis posterior se dice que no es la que produce las hormonas, sino la que las almacena. Estos se van a producir realmente pues, las hormonas que produce del núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico a nivel del hipotálamo. Estos llegan y hacen un estímulo nervioso. Ellos no necesitan torrente sanguíneo para llevar el estímulo nervioso, sino que este estímulo nervioso es lo que va a hacer que se liberen las sustancias oxitocina y vasopresina y vaya por la vena hipofisiaria inferior. Eso es lo que hace, pues, cómo funcione la parte del estímulo y la liberación de estas hormonas. Que es muy importante de la hipófisis que debemos tener en cuenta, ¿sí? Hay una cosa que es muy importante que yo pienso que la hipófisis es una de las glándulas más agradecidas. Se habla que tan solo el 10% de esta glándula ella puede cumplir sus funciones fisiológicas normales, o sea, ella se puede alterar hasta el 90% y no pasa nada, ella sigue cumpliendo sus funciones a nivel hipofisial. Hablar un poco de cómo se estimula, cómo se disminuye la parte de la estimulación del hipotálamo de hipófisis. ¿Sí? Siempre se hace por un feedback negativo. ¿Qué es eso? ¿Sí? Cuando se estimula pues, la hipófisis, esta va a secretar sus hormonas y esta va a llegar a su tejido diana y libera pues, la sustancia activa, sea de las glándulas endocrinas periféricas o la sustancia que liberó. Esto se va a detectar a nivel sanguíneo y al detectarse a nivel sanguíneo, esto lo que va a producir es un estímulo, un feedback negativo, es decir, estoy en los niveles adecuados, estoy por arriba o estoy por abajo para esto estimular o inhibir. Entonces, mediante un feedback negativo, y esto es muy importante para entender ahorita por qué es el manejo de ciertos tipos de tumores. Con respecto a la clasificación celular, el contenido celular que tiene la hipófisis antes se clasificaba pues, como acidosis, ahora solo es como que es por la tinción que se hacía en laboratorio, pero esto ya, ya no se usa. Sí, lo que se usa son a través pues, de el tipo de célula y el tipo de función que está a punto de secreción que está produciendo. Dentro de toda la hipófisis, sabemos que la hipófisis anterior, recordemos que la hipófisis posterior, la neurohipófisis acumula. La neurohipófisis anterior tiene el 50% son células somatrófas que producen hormona del crecimiento, el 25% lactófobas, el 10% son corticotrófas que producen ACTH para estimular la suprarrenal, las tirotrofas para poder, o tirotropina para estimular la tiroides y
un 5% todas las monotropas, LH y FSH, folículo estimulante y luteinizante. Entonces, ya esto, entendiendo qué es lo que van a producir, cada una de estas va a producir ciertas hormonas. Hay una parte media, un tronco medio que aún no se ha descubierto su función, pero dice que hay unas células diferentes al adeno y a la neurohipófisis que están tratando de ver qué función cumple esta parte. Con respecto a la adenohipófisis, las hormonas que se producen, la hormona del crecimiento o somatotropina, crecimiento óseo y tejidos pues, con efecto anabólico, síntesis proteica, con todas estas partes, la FSH, folículo estimulante, regulante de la parte de las gónadas, ACTH, la corticotropina o estimulante de la corteza suprarrenal para liberar cortisol, respuestas al estrés, a toda esta parte, lo que es la prolactina, secreción mamaria, lactancia, y cuando está esto aumentado puede disminuir la fertilidad, TSH, la tirotoprina, estimulante del tiroides, producción de hormonas tiroideas. Esto es con respecto a la adenohipófisis. Y la neurohipófisis, ¿qué nos va a secretar? Recordemos que se produce en el hipotálamo, la secreta la neurohipófisis, hormona antidiurética o vasopresina que ayuda a regular el nivel de agua. Y esto es muy importante porque esta es como la primera respuesta que tenemos nosotros frente al shock. Recordemos que cuando baja de un 7 a un 10%, el volumen sanguíneo se libera ADH. O cuando hay aumento en la osmolaridad, también se libera en condiciones fisiológicas. Es la primera respuesta que nosotros tenemos al shock. La oxitocina pues estimula el trabajo de parto y la producción pues, de leche de esta parte. Entonces ya entendiendo como la parte un poco de la producción fisiológica, todas las células y lo que se produce, vamos a pasar a la parte de clasificación de los tumores. Las masas celares siempre se presentan con síntomas neurológicos, a veces dan pues, el típico síntoma neurológico, uno lo investiga o lo encuentra. Los otros son siempre los incidentalomas en la resonancia magnética. Se dice que hasta un 10% de todas las personas podemos tener algún adenoma de hipófisis y no causar ningún síntoma. Y ya vienen con las anomalías hormonales, que ya presentan todas las alteraciones hormonales por la hipersecreción o hiposecreción de una de estas hormonas. Todas las masas a nivel celar o a nivel de la hipófisis corresponden al 10% de todas las masas cerebrales, de todas las neoplasias cerebrales. Dentro de estas tenemos las más frecuentes, los tumores benignos, y los adenomas pituitarios, que es el más común, y la masa celular más común encontrada. Se hablan de un 80 o 90%, dependiendo de la literatura que uno use, pero eso es la cantidad. Hablan del craneoformingioma, pero recordemos que es por invasión, por lo que expliqué la parte anatómica, más no que se produzca ahí a nivel de la hipófisis, y los meningiomas, porque pues ahí hay meninges también, se pueden presentar, también es raro. Vienen otras las hiperplasias, todas las hiperplasias, cuando hay hipotiroidismo crónico, en el embarazo, pueden haber hiperplasias, y los tumores malignos, que es rarísimo, los primarios y los metastásicos del pulmón hablan del 0,1 o 0,2% simplemente de estos tumores, los quistes y los abscesos pituitarios. Dentro de todo esto tenemos pues todas las que son las masas que pueden haber a nivel de la hipófisis. ¿Cuál es la incidencia y prevalencia de cada uno de estos? Dependiendo del sitio, de la región, del lugar, varía mucho de un lugar a otro. Hay estudios como los que se han hecho, este es en Finlandia, que tomaron un centro donde se hace solo patología de neuro, al igual que este acá en Inglaterra, y encontraron una incidencia de todos los adenomas hipofisiarios de un 4 por 100.000 personas. Y lactótrofos de un 2.2, no funcionales 1.0, somatótrofos de 0.34 y corticotropos de 0.17. Cambia mucho acá en Inglaterra, y también lo hicieron en un centro que solo hacían patología neurológica. Encontraron la incidencia mucho más alta en este centro por 100.000 habitantes, pero lo que sí llama la atención es que la distribución de lactótrofos no funcionales casi sigue el mismo orden en frecuencia o en incidencia y prevalencia que puede presentar. Hablan de un componente genético que cuando no tenemos estos genes supresores, ¿sí? Se puede presentar, pero esto sucede menos del 5% que sea como hereditario o asociado a patologías genéticas. ¿Cómo se clasifican? Uno es la parte funcional. No funcionales y funcionales. Los no funcionales, se habla del 54% de estos no funcionales. Entre los funcionales y no funcionales hay un porcentaje que se habla de los que son silientes. Que estos, está el adenoma, se pinta o tiene producción de una hormona, pero no producen más allá de los niveles fisiológicos. Entonces existe un porcentaje, varía mucho dependiendo de la literatura, 6 a 12% de los tumores silientes. Ese es el porcentaje que nosotros podemos tener en autopsias cuando hacen esas autopsias para encontrar a ver si hay tumores de hipófisis. Y los funcionales
se dividen en cuáles. Los prolactinomas, ¿sí? Se hablan con una incidencia de 35 a 60%, promedio 50 hablan. Y productores de hormona del crecimiento del 18 al 20%, productores de ACTH de un 6 a un 7% y adenomas de cultura estimulante de tiroides solo es de 1 a 2% máximo se pueden presentar. Entonces, clasificándolos aquí, los más frecuentes, hiperprolactinoma, la acromegalia, ¿sí? Los somatotrofos, los corticotrofos, que son los que me producen la hiperprolactinemia, la acromegalia o gigantismo, dependiendo de la edad, y el ACTH, la enfermedad de Cushing. Y los adenomas tirotrofos, pues el hipertiroidismo. Entonces, para yo analizar esto, solo con estos tres, yo tengo un 64 a un 87% de todos los adenomas que puede tener la hipófisis. Ya los otros, viene 1% de este y los otros que son mixtos, que pueden ser hormonales, ¿sí? Que pueden causar esto. Otro, la clasificación es según el tamaño, y eso pues, es muy importante, el tamaño. Se hablan de microadenomas menores a 1 centímetro, ¿sí? La parte celular, lo que se hablan los macroadenomas de 1 a 4 centímetros, y hay una literatura que hablan de los adenomas gigantes, mayor a 4 centímetros. Y esto que es importante y por qué lo debemos tener en cuenta y saber que los tamaños o frente a qué nos enfrentamos durante todo el manejo anestésico. Pues a veces estos macroadenomas o adenomas gigantes pueden tener compromiso vascular, compromiso nervioso, entonces nosotros tenemos que saber a qué nos podemos enfrentar. Hay otros tipos, y hablamos un poco de la parte de las hiperplasias, que no son, sí producen más hormona de lo normal, pero no son de manejo quirúrgico o manejo médico, sino que son, uno, pues la parte del embarazo, ¿sí? Una hiperplasia de los lactótrofos. Los pacientes hipotiroideos de larga data también pueden tener crecimiento de la hipófisis, y los pacientes con hipogonadismo primario pueden tener hiperplasia, ¿sí? Y los otros, pues hay unos que tienen tumores productores de hormona de crecimiento periféricos y también puede llevar a una hipertrofia. Hablar simplemente del carcinoma, recordemos que este no es un tumor productor, sino que este lo que hace es comprimir el tallo. Entonces es derivado pues, del tejido coronario celular de la bolsa de Rathi, ¿sí? Del tallo hipofisiario, y esto lo que hace, por eso son casi generalmente supracelares por la división que les mostré, y pueden cursar estos con hidrocefalia, diabetes insípida, alteraciones visuales, que son las alteraciones normales general. Con los prolactinomas, ¿sí? Usualmente son macroadenomas, 80-90% se presentan en mujeres. Generalmente en las mujeres se producen los síntomas endocrinos mucho más rápido, la galactorrea, la amenorrea, la infertilidad, entonces se detectan mucho más rápido que en los hombres. Los hombres generalmente son asintomáticos, lo que se puede manifestar es una disminución de la libido. Los niveles de prolactina, dependiendo si es hombre o mujer, puede variar. La mujer si es un poquito más, hasta 20 nanogramos y 15 en el hombre. Si detectamos los niveles de prolactina en sangre mayores a 200, sospechamos que es un adenoma. Mayores a 300, sospechamos que es un macroadenoma. Y cuando está entre 20 y 200, puede ser un adenoma lactótrofo o otra masa celular. ¿Qué debemos tener en cuenta con esta parte? ¿Sí? Recordemos que el manejo pues, son los agonistas dopaminérgicos. Los agonistas dopaminérgicos lo que hacen es a nivel del tallo, agonistas la parte de la hipófisis hacia el tallo. Al agonizar el efecto dopaminérgico, lo que hace es inhibir que se produzca prolactina. Entonces, esto es lo que hacen la bromocriptina y la cabracolina. Aparte de todas sus reacciones de náuseas, vómito, rash, prurito que pueden causar, hay algo que tenemos que tener en cuenta y es la hipotensión postural en el manejo perioperatorio. ¿Qué pasa con esto? Generalmente, cuando ya lo vienen de larga data, ya toleran esta hipotensión postural y se inicia siempre progresivamente, paulatinamente. Pero los que han iniciado recién, o apenas empezaron, generalmente sus pacientes pueden estar con hipotensión postural. Recomiendan las guías es que si está iniciado o si tiene síntomas de hipotensión postural, suspenda la dosis del día anterior cuando se va a llevar a cirugía. Una recomendación pues, de expertos, más no es una recomendación. Hay otro que se hablan con los pacientes que tienen prolactinomas y toman cabergonina principalmente y bromocriptina. Hay estudios, ¿sí? Como el de Peter, este estudio en el 2008, encontraron que los pacientes que estaban siendo tratados para enfermedad de Parkinson con cabergolina, encontraron que empezaron a tener una fibrosis valvular cardíaca. Entonces, lo que empezaron a estudiar
¿por qué estaba causando esto? Lo que encontraron la relación fue de dosis muy elevadas de cabergolina, más de 2 miligramos semana, que pueden llevar a una fibrosis valvular cardíaca. Pero hay un estudio que hicieron en el 2016 de seguimiento ecocardiográfico a pacientes que estaban siendo manejados con cabergolina durante todo el perioperatorio. Entonces ellos encontraron que no había ninguna alteración cardíaca. Entonces en los pacientes que tengan adenomas, o sea, unos dicen que sí, otros dicen que no. Los pacientes que tengan adenomas y prolactinomas vayan a ser llevados a la cirugía y tengan larga data de manejo con bromocriptina, buscar activamente si hay soplos cardíacos o síntomas cardíacos para pedir un ecocardiograma en la consulta transestésica, en la evaluación transestésica, que es uno de los puntos que debemos tener en cuenta con los prolactinomas y el manejo. El síndrome de Cushing, los productores de ACTH, realmente el 80% se asocian, pues, son en mujeres, se asocian siempre a la producción de prolactinoma al síndrome de Cushing. Y usualmente son macroadenomas. Hay una prueba cuando nosotros no tenemos los niveles de cortisol, que podemos hacer la prueba de supresión con dexametasona. Aplicamos dexametasona y él detecta a nivel periférico y luego medimos los niveles de ACTH y este debe disminuir por el feedback negativo. ¿Sí? Entonces esto es lo que hablan pues, de los prolactinomas que todavía tienen el eje hipotálamo hipoficiario conservado. ¿Qué es lo que se asocia a esto? Generalmente estos, como son productores, pueden llevar a una hipercortisolemia muy elevada. A medida que se aumentan los niveles de cortisol, tiene mayor riesgos, ahorita los vemos, pero son mayor riesgos cardiovasculares durante todo el perioperatorio, de isquemia, ACV, infarto perioperatorio de todo el transcurso. Entonces, estos niveles de hipercortisolemia, ¿qué es lo que hace? Como el adenoma produce produce mucha hormona, mucho ACTH, lo que hace es que inhibe el eje hipotálamo hipoficiario normal. Entonces, el eje hipotálamo hipoficiario normal está inhibido completamente. Entonces, cuando están esos niveles muy elevados y se hace la resección, como este eje está inhibido, quitamos lo que producía, no va a haber nada de hormonas, sino que es una falla adrenal aguda en el perioperatorio que debemos tener en cuenta. Entonces, por eso es muy importante a estos pacientes hacer esta prueba para ver si está el eje hipotálamo hipoficiario está indemne. Y dos, en estos pacientes, cuando ese como tiene un cortisol muy elevado, lo que debemos hacer es que uno piensa que no ponerle, si no me puse, se debe poner cuando tiene el cortisol muy elevado, para evitar la falla adrenal aguda en el postoperatorio. Más adelante vemos un poquito la parte de las dosis, algunos estudios de esa parte. Todos los síntomas que produce, cara de luna llena, la obesidad central, la joroba, todo esto lleva también a crecimiento, hipertrofia cardíaca, falla ventricular, hipertensión puede presentarse, pérdida de masa muscular, miopatías. Se habla de las miopatías que no afectan pues, la parte de los relajantes musculares, pero sí hacen es afectar la dinámica respiratoria en el postoperatorio de estos pacientes. Aparte de eso, que toda pues, esta sintomatología, toda esta obesidad nos lleva a tener en cuenta la siguiente. Por la obesidad central, la vía aérea siempre es una vía aérea, considerada una vía aérea difícil en el paciente con síndrome de Cushing. Todos estos pacientes tienen reflujo gastroesofágico y retraso en el vaciamiento gástrico. Entonces, de pronto debemos modificar o optimizar la parte del ayuno preoperatorio en estos pacientes por este riesgo. Tienen mayor riesgo de hacer apnea del sueño. ¿Sí? Estos pacientes tratar de buscarla activamente durante todo el perioperatorio para darle manejo, pues, el CPAP, las cosas que necesitemos. La miopatía que mencioné de los músculos respiratorios en el perioperatorio, las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, riesgo de infarto de miocardio, riesgo de ACV. Y miren esto muy importante en el paciente con síndrome de Cushing. Él es procoagulante, ¿sí? Él inhibe la fibrinolisis y lo que hace es un sistema procoagulante y el riesgo es 10 veces mayor que una persona normal lleva una restricción de adenomas. Nosotros tenemos que optimizar el manejo perioperatorio de la tromboprofilaxis del perioperatorio. La intolerancia a la glucosa, ciertos pacientes pueden tener y nosotros debemos buscar activamente si tienen trastorno de tolerancia a la glucosa o están cursando ya con una diabetes. La lipidemia y alteraciones hidroelectrolíticas. Generalmente estos pacientes pueden cursar con hiponatremias, por eso debes tener unos niveles de electrolito antes de ser llevados a cirugía y tratar de hacer la reposición antes de ser llevados. Con respecto a los productores de hormona del crecimiento,
Dependiendo de la edad, si se presenta en niños estos adenomas, se da el gigantismo, porque todavía las epífisis están abiertas y esto puede pues, crecer homogéneamente. Pero ya en los adultos es acromegalia porque solo van a crecer unas partes o unos tejidos y otros no. El cuadro generalmente de estos insidiosos no se presenta súbitamente, sino que es progresivo. Cuando encontramos los niveles de hormona del crecimiento mayor a 5 nanogramos mililitros, decimos que está cursando posiblemente con una adenoma introducida o productor de hormona del crecimiento. Pero la hormona del crecimiento puede variar con el ritmo circadiano. Al variar con el ritmo circadiano, hay un factor estimulante de insulina tipo 1 que actúa a nivel del hígado y este nos mide cómo se ha comportado esa hormona del crecimiento durante todo el día. Entonces, esos son todos los exámenes que podemos pedir para mirar cómo está comportándose. Y el fallo de la supresión es que a veces le dan, hay una prueba como diagnóstico terapéutico que dan hormona del crecimiento y miran si baja menor de un nanogramo de cilindro la producción, ¿sí? Y esto nos hace pues, el diagnóstico de si tiene una anemia. ¿Qué debemos tener en cuenta? Hay varias alteraciones, ¿sí? de este paciente, en los cuales está el crecimiento pues, mandibular, todo lo que es la retrognatia, la macroglosia, el aumento de los tejidos, tanto de la faringe, hipofaringe, de los ariterioideos también puede crecer, la epilotis puede alargarse y generalmente estos pacientes siempre se presentan pues, con vías aéreas difíciles. Y aunque estos son más delgados que el síndrome de Cushing, pero estos tienen más apnea obstructiva de sueño que un síndrome de Cushing. También lleva a trastornos como hipertensión, cardiomegalias y falla ventricular izquierda, también asociados a su crecimiento. Inclusive, hay veces que se pueden presentar con una cardiomopatía. Entonces, son puntos que debemos tener en cuenta durante todo el manejo periodontológico de estos pacientes. Mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. El crecimiento no solo es a nivel pues, de toda la parte ósea, sino que también puede haber crecimiento a nivel cardíaco. ¿Sí? Puede haber miocardiopatías dilatadas, inclusive como estos insidiosos pueden irlo tolerando poco a poco, pero presentarse con miocardiopatías dilatadas. El manejo de la vía aérea siempre es un manejo con dificultad para la intubación y hasta el 70% de los pacientes pueden presentar apnea obstructiva del sueño en los pacientes que tienen acromegalia. Y la intolerancia a la glucosa que también pueden presentar estos pacientes. Hay muchos que los mencionamos, que hablan de una dificultad para la intubación de un 13%, ¿sí? Y para la endoscopia directa difícil puede oscilar entre un 9% a un 40% por todo ese crecimiento de tejidos. Entonces, cuando tengamos un paciente con acromegalia, estamos preparados para una vía aérea difícil. Hay dos puntos, ahí clasificamos toda la parte de que son la parte de los tumores y qué implicaciones perioperatorias debemos tener en cuenta. Hay unas cosas que sí, otros tipos de trastornos asociados a los tumores hipoficiarios que debemos tener en cuenta, ¿sí? La apoplejía pituitaria, ¿qué es eso? Cuando tienen un adenoma, hacen una hemorragia o una isquemia de esa lesión. Al hacer esa hemorragia o esa isquemia de esa lesión, da síntomas súbitos. Puede haber cefalea intensa, también alteraciones visuales súbitas, los otros son insidiosos, ¿sí? Y esto hace que se debe llevar a una descompresión urgente. Y ojo con estos pacientes. Estos son los que más hacen insuficiencia suprarrenal aguda. ¿Por qué? Porque al hacer el infarto, la hemorragia comprime el tallo y no hay estímulo y no va a haber producción de hormonas. Entonces, esto lo que hace es como un disfuncionamiento de esa área y produce una falla suprarrenal aguda. Estos pacientes sí debemos ponerle reposición de esteroides en el perioperatorio. El efecto de tallo es otro efecto que es como la masa o el prolactinoma generalmente se presentan con hiperprolactinomas, son macroadenomas. Este empieza a producir mucha prolactina y por FIFAs negativos supuestamente debe inhibirlo, pero cuando hace una compresión en el tallo, lo que va a inhibir no lo inhibe, ¿sí? Se queda bloqueado, no pasa, del hipotálamo a la hipófisis no pasa, queda bloqueado por la compresión o efecto de tallo y también es una cirugía que se debe llevar pues, urgente a de compresión porque eso lleva a unas cirugías muy elevadas. Manifestaciones clínicas de todo ese tipo de tumores, generalmente es la hemianopsia bitemporal, ¿sí? Por la compresión del quiasma óptico y miramos pues de esa los síntomas neurológicos, marea, que es lo más frecuente que lleva a ser estudiado. Y los otros son ya todos los efectos hormonales de hipo o hipersecreción hormonales.
Dentro del manejo anestésico, casi la gran mayoría de este tipo de estas cirugías son ambulatorias o programadas, no son cirugías de urgencias, como muchas veces, como los dos que se mencionó, que es el llevados a urgencia y se les debe reponer esteroides. Por eso nosotros siempre debemos hacer el estudio de una manera integral. Siempre documentar todas las alteraciones visuales y efectos neurológicos que tenga el paciente. Evaluar siempre el riesgo de falla adrenal de falla adrenal aguda de estos pacientes. Generalmente los tumores de hipófisis no se presentan con hipertensión endocrinal y no tenemos que hacer manejos perioperatorios de hipertensión endocrinal, a menos que sean pues canafalingiomas que estén comprimiendo, sean más antes que vayan hacia la parte supracelular y que lleven de pronto al signo de hipertensión endocrinal más. Pero no es para los tumores de hipófisis, no hay que hacer manejos, sino siempre tratar de mantener su homeostasis de parámetros de normalidad con respecto a la presión arterial, no dejar bajar más del 20-25% de su presión arterial media, bueno, todos los manejos para tener un adecuado flujo sanguíneo cerebral. Las alteraciones hidroelectrolíticas siempre buscarlas y las imágenes diagnósticas. ¿Por qué? Las imágenes diagnósticas, tamaño, ubicación del tumor, pinzamiento del requiel óptico y la extensión a todos los senos cavernosos que debemos tener en cuenta. No es a un tumor de hipófisis, debemos saber a qué nos enfrentamos. Todo debe ser descrito y el examen físico siempre debe ser completo. Todas las precauciones que mencionamos con respecto a la acromegalia y la enfermedad de Cushing y también la parte del problema de tener en cuenta todos los riesgos que tienen perioperatorias. Y las deficiencias hormonales siempre deben tener una evaluación hormonal, dependiendo del tipo de tumor o hacer un pool de exámenes. ¿Cómo recomiendan esto? Otras consideraciones por los trastornos metabólicos del agua y electrolitos y para los paraclínicos siempre dirigidos hacia el paciente, siempre se debe considerar dependiendo de las comorbilidades que tengan. Mire que no a todos se les pide lo que es TSH y ver cómo está la función de lo que es la tiroides, ¿sí? Hay un estudio que realizaron en el 2017. Matthew lo que hizo fue, tomó todas las historias clínicas de un centro donde hacían cirugía y él miró desde el 87 hasta el 2012 todos los pacientes que fueron llevados a resección de adenomas hipoficiarios. Recolectó aproximadamente 2.268 pacientes y él evaluó cómo estaba el estado hormonal tiroideo y los resultados, pues, qué desenlaces que esto tenía. Él lo que miraba dentro de esos enlaces, pues todas las cosas de náusea, vómito y miraba también alteraciones hemodinámicas que tenía el paciente. Él encontró que 19,084 tenían un adenoma de TSH en el momento de la cirugía. De estos, encontró que el 32% eran hipertiroideos, solo un 58% eutiroideos y un 10% hipotiroideos. Entonces, debemos tener en cuenta que se pueden presentar alteraciones, ¿sí?, del eje de la tiroides. Por eso, no es que debemos enfocarlo dependiendo del tumor, pero debe considerar, dependiendo del paciente, si tiene síntomas, buscarlo activamente para tratar de optimizar y evitar que te lleve a un paciente con un hipotiroidismo severo o un hipertiroidismo, una crisis tiroidea durante todo el periodo. Entonces, se orienta a pedir un TSH y evaluarlo durante todo el periodo. Dentro de los abordajes, el transesfenoidal, el más usado y el que se realiza, realmente más del 90% se realiza vía transesfenoidal, con un riesgo de 0,2 a 0,9 de mortalidad. Hay otros, el sublabial, que ya no se usa. Hay otros que describen el transcraneal. El transcraneal generalmente se hace cuando los tipos de tumores son muy grandes, pero hay estudios o metaanálisis que siempre recomiendan mejor el vía transesfenoidal, microscópica o directamente con endoscopio allá, no, a menos que se requiera. Durante el transoperatorio, que son puntos importantes, ¿sí? Proteger los ojos del paciente, ¿sí? Porque generalmente ellos lavan y pueden llevar sustancias pues, a estas horas, entonces son punticos o tips que debemos tener en cuenta, una adecuada protección y ponerle a estos pacientes. Evitar respuestas hipertensivas a colocar el cabezal. Muchas veces nos olvidamos porque los silencios quirúrgicos son muy grandes en este tipo de procedimientos, entonces se lo acomodan, lo cuadran. Entonces, cuando van a poner, nos olvidamos de mejorar pues, la profundidad o el control del dolor, y estos pacientes pueden tener compromisos hemodinámicos. Entonces, nosotros que tenemos que tener es un adecuado y profundidad anestésica para evitar esas respuestas hipertensivas por la colocación del cabezal. Recordar siempre fijar adecuadamente el tubo porque se puede acomodar, ellos tapan toda esa área, ¿sí? Pues aquí hasta una taza, unos compuestos ahí para que no
vaya a doblarse ni nada de eso, tenerlo fijo, que es muy importante para evitar esos acabamientos o complicaciones durante todo el periodo. En este tipo de cirugías, por la resección allá a nivel esferoidal siempre, vemos, ellos activamente dentro de las guías de ellos recomiendan prevenir la tos y la náusea y vómito postoperatorio. Ellos recomiendan inclusive irse con todo el manejo, que eso es pues, muy discutible, pero ellos dicen sí, ponga Placil, ponga ranitidina, ponga andacetrón, ponga dexametasona, maneje activamente. El paquete faríngeo sí lo recomiendan, sí hay, siempre a veces contradicen eso, que el paquete faríngeo puede lesionar la mucosa y todo esto, pero ¿cómo lo recomiendan? ¿Sí? Bajo visión directa, no es hacer la laringoscopia, sino desplazar la lengua y ponerlo directamente ahí en la rótula donde está el tubo. Tiene que ser humedecido y dejar la parte distal de la compresita, pues, del paquete que queda al lado del tubo para saber que está ahí o no se vaya. Entonces, es uno de los puntos. Hay escuelas o hay tendencias en las que hablan con respecto a la monitoría invasiva. ¿Sí? Hay unas escuelas que dicen que no lo hacen con línea arterial, pero en estos pacientes, por todos los riesgos cardiovasculares que tiene este paciente, se debe monitorizar pues, con línea arterial y para tratar de mantener la presión de perfusión, o si hay una ruptura de la carótida, del seno venoso, usted lo detecta más rápido, entonces usted puede manejar a este paciente. Con respecto a los vasoconstrictores nasales, y la oxametazolina sigue siendo usada, pues, y la recomiendan ellos, pues ponerla con unos aplicadores directamente a 5 o 10 minutos antes del procedimiento, tienen un mayor efecto. Hay algo que ellos aquí discuten un poco, la infiltración de anestésico local con efedrina. Como lo que infiltran en esta zona del esfenoide es mucosa y muy irrigada. Se ha encontrado y han hecho estudios ellos que cuando infiltran, de 10, el 50% presentan alteraciones en la frecuencia cardíaca y en problemas hipertensivos. Entonces, estos pacientes tienen una baja reserva cardiovascular, puede llevar a alteraciones o a llevar a profundidad o confundirnos con esta parte. Pues muy pendientes si no van a infiltrar. Realmente a veces no recomiendo pues, hacer infiltración, que no es una cirugía que duele mucho. Cara del dolor de 2 a 4, inclusive a veces el estímulo más doloroso a veces con el cabezal. Y cuando rompen allá la parte de los huesos inferiores cuando están abriendo. Entonces, discutirlo, hay algunos pues, neurocirujanos que lo infiltran sí o sí, pero pues es como sopesar el riesgo-beneficio. ¿Sí? El suplemento de esteroides, pues tenerlo en cuenta, que el paciente se debe responder al suplemento de esteroides. Hay otro punto que nos orienta más a nosotros tenerlo monitorizado, con una línea arterial por lo menos. El reflejo cardiotrigémino también se puede presentar en estos pacientes. Recordemos que las ramas del trigémino están al lado de todo lo que es la hipófisis de la rama celular. Entonces, cuando hacemos un estímulo aquí en la parte de las divisiones del nervio trigémino, eso mediante el ganglio de Gasser lleva acá al asta medular dorsal, y en esa asta medular dorsal es donde se tiene unas fibras nerviosas que pues, se comunican con el vago, el décimo par, y puede causar bradicardias e hipotensiones. Entonces, se puede detectar pues, mucho más rápido estas hipotensiones, estas bradicardias, una monitoría invasiva, y 90% resuelven con quitar el estímulo. Ya muy poco necesitan de pronto atropina o ponerle algún otro. Otra de las cosas que siempre hablan es del catéter venoso central. Realmente algunas escuelas dicen que no y otras dicen que sí. Pero usted pienso que debe estar preparado pues, para todo. Si necesita la hemorragia, necesita poner hacer una vasoparesia secundaria, procedimiento. Entonces es mejor tenerlo que no tenerlo en estos procedimientos. Pero es muy discutible. Con respecto al uso de esteroides, este estudio es un metaanálisis realizado pues, en el 2015, el cual tratan de ver qué reposición de esteroides le hacen a todos los adenomas. Entonces ellos lo que hicieron, quitaron todos los adenomas productores de ACTH, ellos tienen una consideración diferente. Entonces miraron que eso tomaron 18 estudios de 11 países desde el 87 al 2013 y que conectaron 1.224 pacientes. Midieron la morbilidad, todos los desenlaces cardiovasculares y la diabetes insípida. ¿Y qué encontraron ellos? Sí, la mayoría de pacientes que con adenomas tenían el eje hipotálamo hipoficiario, esto sería lo ideal, el eje hipotálamo hipoficiario intacto antes de la operación y no requerían reemplazo. Ellos mencionaban que de pronto el reemplazo hormonal nos puede generar diabetes insípida.
ellos concluyen que es controvertido, aunque cuando se hace el suplemento genera más diabetes a favor de generar diabetes insípida en los pacientes que tienen el eje hipotálamo hipoficiario normal, pero de todos los estudios, está que no lo genera, ¿sí? Que es el estudio que más pacientes tiene. Entonces, queda como la duda si sí la genera o no, pero siempre se debe medir el nivel de cortisol, tanto pre como postoperatorio, para definir si se va a manejar. Generalmente, cuando hacen alguna alteración del eje adrenal o hay alguna alteración al tercer, a séptimo día empieza él a regularse. Entonces, por eso recomiendan iniciar en el preoperatorio o en el intraoperatorio y continuar en la UCI en el postoperatorio. ¿Y cómo recomiendan ellos? Ellos recomiendan medir los niveles de cortisol, ¿sí? Y no son dosis elevadas, inclusive solo en la falla suprarrenal aguda, se recomiendan dosis cuando uno pone 100 o 200 miligramos, ¿sí? Que es de 2 a 3 miligramos por kilo. Lo demás son dosis muy bajas. Cuando el cortisol está menor a 100, 15 a 30 miligramos de hidrocortisona. Cuando está entre 100 a 250, de 10 a 20. Y de 250 a 450, que es el borde gris, que dicen que sí le puede afectar o no, como se va a llevar a un estrés quirúrgico, ellos decían recomendaban colocar la hidrocortisona. Y a dosis de 10 a 20 miligramos simplemente en el intraoperatorio y continuar. Ellos hacían un ciclo. Empezaban con cuando tenían o requerían ponerle hidrocortisona. Hay otros que mencionaban, era colocar 100 miligramos intraoperatorio, al siguiente día 80, al siguiente día 60, hasta irlo disminuyendo progresivamente hasta el quinto día y del quinto al séptimo día ir evaluando el eje hipotálamo para ver si está bien. ¿Y qué pasa pues con los productores de STH? El riesgo de falla adrenal, lo explicamos porque el eje está inhibido completamente y solo es el adenoma que está produciendo. Ellos sí recomiendan hacer reemplazo hormonal del corticoide. Si lo están recibiendo antes, recordar las dosis equivalentes de hidrocortisona, prednisolona, 20 miligramos de hidrocortisona equivalen a 5 miligramos de prednisolona, a 0,75 miligramos de dexametasona que nosotros debemos, porque si no lo colocamos el día de la cirugía, cuando está recibiendo esteroides, nos puede hacer también una falla adrenal aguda, y entonces empeoramos el pronóstico, el paciente se nos colapsa, él no responde a catecolaminas, entonces debemos tenerlo en cuenta este punto para hacer el caso. No hay evidencia que sensitiva o balanceada es mejor. Hay algo que ellos sí recomiendan, que no es un bloqueo neuromuscular profundo, pero sí tener un adecuado plano para que esos movimientos, movimos de 1 a 8 milímetros, está todo el seno venoso, y la carótida, entonces fácilmente con cualquier movimiento el jugo puede hacer una lesión vascular y llevar a aplicaciones graves, porque no podemos hacer compresión. Pues el daño de aracnoides es más quirúrgico. El catéter el catéter espinal que recomiendo ponerlo. Esto no hace parte de la conducta o del manejo anestésico, es más de la conducta del neurocirujano. Hay unos que lo piden, ¿sí? En el intraoperatorio por lo siguiente. Ellos dicen que cuando ponen el catéter lo que hace es que el flujo salga por la parte espinal y no se meta a la silla turca, y al meterse a la silla turca líquido lo que hace es desplazar el COVID y les empeora el campo quirúrgico. Por eso lo piden algunos dental. Pero sí, no lo piden es para el manejo de las fístulas, cuando hacen fístula, que es una de las complicaciones quirúrgicas de estos procedimientos. Ellos recomiendan pues, evitar los AINES, pero es una recomendación pues, de ellos por el riesgo de hemorragia, que allá no se puede hacer compresión. Ellos recomiendan paracetamol y los opioides. Aunque es una cirugía que pues, cuando uno ve las escalas de dolor de este tipo de cirugías, hablan de 2 a 4. Yo recomiendo utilizar una dosis única pues, de opioides, hidromorfona, oxicodona, dependiendo pues, el tipo de paciente también, utilizarlo 40 minutos antes de terminar el procedimiento. Lo recomiendan ellos. La extubación siempre debe ser controlada, ¿sí? Lo que se llama esperar y no estimular. Extubación, ellos hablan de extubaciones con red y extubaciones con desdextrina, para evitar que haga esos cubos y nos aumente la presión venosa a nivel de allá de la silla turca, y eso nos puede generar una fístula de líquido subarachnoidal. Analgesia multimodal, pues siempre debemos tenerla, y estos pacientes sí, UCI postoperatoria, por lo menos hay riesgos de hacer falla de aguda, riesgos de hacer diabetes insípida, riesgos de hacer síndrome de la hormona antidiurética, los cuales el piso no se vigilan.
puede tener una diabetes insípida que puede colapsar usted en 6 horas y no van a ver el paciente. Entonces es mejor tenerlo monitorizado en un postoperatorios. Es controvertido, pero es la recomendación que hacen la parte de las guías y el Colegio. Con respecto a la presión continua en la vía aérea, vemos que los pacientes con síndrome de Cushing y con acromegalia tienen mayor riesgo de apnea obstructiva del sueño. Son muy pocos estudios que hay con respecto a que le apliquen CPAP. ¿Por qué? Porque los neurocirujanos no le permiten, porque la presión en continua en la vía aérea, más riesgo de hacer fístula. No dejan manejar todo lo que son las complicaciones de un paciente con apnea obstructiva del sueño. Entonces, se hablan de ellos tomaron, esto fue publicado ahorita en enero de este año, en el Journal de Neurocirugía, de 427 pacientes de cirugía de Noma, 64 tenían apnea obstructiva del sueño. Y de esa apnea obstructiva del sueño, los que más presentaban, 42% era acromegalia y un 19% los pacientes con enfermedad de Cushing. ¿Cuáles fueron los riesgos que tenían estos pacientes? La hipoxia, y eso aumentaba la estancia hospitalaria, la estancia en UCI. Y los otros era el riesgo de reintubación. Ellos, pues, como fue muy poquita la muestra, ellos le aplicaron a 8 pacientes, le aplicaron el CPAP que les permitieron aplicarle de esos 64. Sí, entonces fue muy poquita, pero de los que no se les dio CPAP, se reintubó uno por complicaciones respiratorias. La incidencia de fugas de líquido cefalorraquídeo fue igual, tanto en pacientes que se les puso CPAP como en los que no se les puso CPAP. Este es como el estudio que más pacientes tiene 8, ¿sí? Pero se debe pensar y discutirlo y sopesarlo con respecto al riesgo-beneficio, ¿sí? De ponerlo, ¿no? Pero sabemos que existe un riesgo de metanofístula, ¿no? Pero el riesgo también de hipoxia, complicaciones respiratorias en UCI y reintubación es mayor en estos pacientes. Embolismo aéreo, cirugía radical seno venoso, o sea, descompresión o alguna cosa, riesgo muy bajo en este tipo de cirugía de embolismo. El panicopituitarismo por compresiones o por lesión, o a veces por tratar de sacar esos macroadenomas, puede llevarse casi gran mayoría de la glándula, le queda muy poquito funcional, entonces puede requerir, eso se debe hacer el estudio para ver qué reemplazo hormonal necesita. Problemas quirúrgicas, meningitis, fístulas, riesgo pues, de ACV, los pacientes con síndrome de Cushing, la ruptura de senos cavernosos, riesgo de sangrado. Dentro de las anomalías que nosotros nos interesan y que debemos tener en cuenta, o las complicaciones que puede presentar, ya terminando, empezaba el tema, ya vamos por lo último, son las anomalías de la muestra de sal y agua que puede presentar el paciente. Las tasas de que se presente una cirugía de hipófisis se habla de un 25% que presenta el riesgo de presentar lo que son alteraciones de hormonas. ¿Cuáles son estas tres? La diabetes insípida, el síndrome inadecuado de hormona tiroidética o los dos. Recordemos esta tablita así que nos orienta mucho. Ponen acá siempre el cerebro perdedor de sal porque es uno de los diagnósticos diferenciales. Pero dentro de la cirugía recordar. El síndrome inadecuado de hormona antidiurética se debe que hay un aumento de vasopresina o de hormona tiroidética. Entonces, ¿eso que me lleva a? Puede haber normovolemia o hipervolemia, ¿sí? El sodio, la concentración de sodio va a disminuir, pero es por una hemodilución que sucede inicialmente por la retención de agua. El sodio urinario va a incrementar y el gasto urinario está normal. Entonces, es como lo que nosotros podemos encontrar cuando hay síndrome inadecuado de hormona tiroidética. Y la diabetes insípida. Esto es lo contrario, o sea que no hay liberación de hormona tiroidética, entonces va a perder líquido, entonces realmente estos pacientes se presentan con hipovolemia. El sodio sérico puede incrementar por esa disminución de la volemia, el gasto urinario puede incrementar, esas son como las diferencias. Y con respecto pues, al cerebro perdedor de sal, pues hay muchas otras de cerebro perdedor de sal, pero de los diagnósticos diferenciales, hay un exceso en la excreción de sodio y agua, ¿sí? Que es contrario a lo que sucede allá en esto. Y eso es lo que causa, pues, hipovolemia, el sodio disminuye, el sodio urinario va a incrementar y el gasto urinario pues, va a incrementar en el cerebro perdedor de sal. Rápidamente, la diabetes insípida, hay dos tipos, nefrogénica o central. La central, que es lo que corresponde, es por alteración en el hipotálamo o en el eje hipotálamo hipoficial. Y la nefrogénica, inadecuada respuesta a la vasopresina. De la diabetes insípida central hay varias causas hereditarias, hepática, neoplásica, inmune, pero a nosotros nos interesa la manipulación quirúrgica. La nefrogénica por hipercalcemia, fármacos o por alteraciones pues, primarias a nivel renal.
¿Cómo es la fisiopatología? Cuando se bloquea o se hace sección de este eje hipotálamo hipofisiario, la primera causa que se puede dar de que el núcleo supraóptico y paraventricular no estimule esta sería la hipófisis para que libere hormona antidiurética es el bloqueo como tal por manipulación. ¿Dónde actúan? Recordar pues, los receptores de la vasopresina, B1, B2, principalmente pues, el B1 está en el hígado, el músculo, está en el riñón, que es el B3 a nivel del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando se ve la parte de la hormona antidiurética, el receptor B2 lo que hace es actuar en los receptores de acuaporina 2, y eso es lo que lleva a esta tan importante mirar los niveles de electrolitos que tienen ante los pacientes para hacer el manejo adecuado, porque los sodios por mayores de 145 tienen factor de riesgo para que se presente diabetes insípida. Y la reposición inadecuada pues, de sodio también tiene factor de riesgo en el perioperatorio. Generalmente la diabetes insípida se presenta entre las 24 y 48 horas postquirúrgica. Es raro que se presente en el intraoperatorio, si es muy baja la incidencia. Y generalmente se resuelve a los 3 a 5 días la diabetes insípida. Muy poquitos quedan después de la primera semana, un 6%. ¿Sí? Y el permanente, pues cuando hay daño al permanente. Densidad urinaria menor a 10,05, poliuria, volumen mayor a 300 mililitros hora por 3 horas consecutivas y polidipsia y sodio mayor a 145 nos hace el diagnóstico. Manejo, líquidos por vía oral o vía endovenosa, desmopresina, vía media de desmopresina 3 horas con su efecto hasta 10 horas. Las dosis que ellos recomiendan, 0.1 miligramos por vía oral, en 2 a 3 tomas, o por vía subcutánea, 1 microgramo, o por vía nasal, de 10 a 40 microgramos por vía nasal. O 2 a 4 miligramos cuando si se nos llega a presentar, es muy raro, pero si se llega a presentar en el intraoperatorio, colocamos desmopresina, 2 a 4 microgramos endovenosos en el momento, y comentamos que iniciamos ya la desmopresina en el intraoperatorio si se llega a presentar. Las hiponatremias postquirúrgicas, riesgo cuando se hace cirugía de hipófisis, 9 a 24%. Las causas, pues, sobre administración de desmopresina, pues las dosis no deben ser tan elevadas. El citar y descartar las causas pues, de pseudohiponatremia, todas las otras alteraciones, pues, hipotiroidismo, insuficiencia adrenal no tratada, hiperglicemias también entre ellos. El síndrome inadecuado de hormona antidiurética, causas, hay muchas, medicamentos, se ha asociado a que nos desencadene un síndrome inadecuado de hormona antidiurética. Por eso en las guías nos recomiendan morfina como medicamento de analgesia en este tipo de cirugías. Pues es una recomendación de expertos, no es una recomendación patrón de presentación, hiponatremia, sodio menor a 135, síntomas, cefalea, náuseas, vómitos, confusión, convulsiones, discreta hipervolemia, función renal normal y función adrenal normal. Tratamiento, restricción de líquidos, solución hipertónica, pues puede ser de 2 a 3 mililitros por kilo, pero se habla cuando el sodio es menor a 125, 120, o cuando está menor a 145, pero el paciente está asintomático.
y se debe ir midiendo pues, la reposición pues, de suelo serial, el día, cada 6 o cada 4 horas, dependiendo la infusión como la estamos manejando. Entonces, esto pues, es parte de la parte del manejo perioperatorio de cada uno de los puntos, porque hablar de la fisiopatología de cada una de estas es un tema, entonces traté de traer como los puntos claves en esta parte, que son muy importantes para que una cirugía de hipófisis no debemos descuidarnos y estar pendientes a todo lo que nos puede suceder y con cada una de estas enfermedades, siempre conocer la fisiología y el manejo perioperatorio de esta parte. Más o menos lo que traía con respecto a las